Lo que necesitas saber. Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Hoy debemos conversar con el jurista, el doctor Cecilio Gómez, que fuera juez en su momento y un conocido abogado de los tribunales de la República. Tiene aspiraciones, no sé si al colegio de abogados, pero bueno, él no ha llegado todavía, ya veremos por dónde anda la cosa. Mientras tanto, Luis, en Haití se dice que son 69 los muertos por mártir. Eso será mal contado. Allí sí, yo supongo que eso van a seguir contando. En esa situación tan vulnerable donde viven, en las precariedades, en las inclemencias, como viven estos habitantes de esa nación que todavía no ha sido rescatada o rehabilitada después del paso del huracán, de la tormenta que tuvo, fue terremoto, un terremoto de 2010. Pues por más millones que anunciaron como ayuda, lo que sí nosotros sabemos, estamos seguros que llegó fue la ayuda dominicana con el presidente a la cabeza. La primera. Fuimos los primeros y los más activos y solidarios. Pero después muchas de esas ayudas se quedaron en el camino. Algunas naciones, países en el sentido general y organismos internacionales que anunciaron, comenzando por Estados Unidos. A Estados Unidos ha aportado, pero no en la medida de lo anunciado y de las necesidades de ese país. Luis, la ayuda nuestra llegó a todos los niveles. Acuérdate que madres dominicanas amamantaron huérfanos haitianos. Sí, eso fue simbólico, porque fue una que amamantó, pero es simbólico, fue un gesto muy bonito, muy bueno, que le dio esa dominicana a los haitianos. Sí, el huracán Matthew, que está caminando trayecto a la Florida, bajó de categoría y volvió a aumentar, está teniendo un comportamiento muy sinuoso. Llegó hasta 5, bajó a 3 y ahora volvió otra vez. Está subiendo y va desplazándose lenta pero con mucha fuerza. Ha estado cambiando algunos en el curso y ya salió de Cuba porque le dio a Haití, arrancó para Cuba y... Vi que en Cuba produjo daño, las primeras informaciones, vi casa destruida, una familia quejándose. O las informaciones que, pues sabe que el gobierno, como se trata de un gobierno de fuerza, las informaciones son filtradas. Ahí se restringe la cosa, pero vi a una familia quejándose, bueno, la casa le había caído encima. Decía que están esperando a ver qué ayuda les llega. Ellos no deben quejarse, lo que deben hacer es solicitar que le ayuden, porque las quejas no son muy bien recibidas. Sí. Pero lo que a nosotros nos toca es que la segunda depresión, Nicole, parece que va a producir vaguada, porque para el viernes hay pronósticos de que van a retornar la lluvia. La lluvia. Hoy ha hecho un sol, yo ya me ocupo un sol fuerte, aquí también. Y hace que pero parece que va a volver a llover. Eso, mientras sea así, a cuentagota o poco a poco, y bueno, llueve y seca, eso es conveniente, por lo menos para las zonas productivas del campo, pero para las ciudades, en los lugares donde son vulnerables, yo vi, creo que fue cerca del Parque Olímpico, yo no sé por qué, se armó un brazo de mar ahí, y había una serie de brigadas de obras públicas, especialmente, que hay que felicitar a obras públicas y al ayuntamiento, especialmente a las brigadas de obras públicas. Y del ejército, ayer brigadas de todas las instituciones. Ayer la vi yo por la Cayetano Hermosén. La del ejército, pero hay un conjunto de instituciones que como parte de... Unas coordinaciones que han funcionado, pero yo vi con las capas amarillas la gente de obras públicas, entonces yo vi que decía, es que esto está tapado, o sea, señores, si hubiera una cultura diferente en este país, los males que tenemos muchas veces no se agravaran como se agravan
no hay ninguna razón para que ahí en la 27 de febrero con Máximo Gómez, en esa zona por ahí, frente al Parque Olímpico tenga, o en la calle de atrás, ¿cómo es que se llama la de atrás? Ortega y Gasset. No hay razón para que se produzcan esos taponamientos de agua, a menos que no sea porque la basura, especialmente los envases plásticos que no son biodegradables, y la gente los tira. Eso no se pudre, eso la gente los tira y bueno. Sí, es una falta de civilidad terrible. Provoca estos taponamientos, provoca estas cosas y después vienen los grandes problemas. En el puente por ahí, por el que se derrumbó, pequeño, por de los Alcarrizos. La zona de los Alcarrizos, bueno, venía un carro pasando y cayó de nariz, no cayó abajo, el chofer se tiró, pero un motorista que también casi en ese momento iba pasando por ahí, se cayó, ese no se tiró, se cayó, se dio algunos golpes, pero lo que yo quería resaltar es que por el hoyo que se abrió, la tronera que se abrió medio a medio de la calle, ¿qué tú crees que hay allá abajo? Una cañada. No, es una cañada, pero más que agua. Basura. Ahí lo que hay es una cantidad de basura. Que la gente de manera o sea, civil eso no lo ha mencionado nadie. Yo vi un pie de foto, eso está en los videos y está en los periódicos también. Pero tú te das cuenta que allá abajo la cantidad de envases plásticos, de disparate, de basura, de todo, lo que indica que esas cañadas vienen llenas de todas esas cosas. Pero Luis, a mí me ha llamado la atención la casi ubicuidad que tiene el ministro de Obras Públicas, porque sí estaba en ese puente. Hoy estaba en ese puente, pero ayer estaba en el de los pilones, estaba en el lejano sur, yo no entiendo. No, yo no bueno, él se traslada en helicóptero, pero como quiera. No, como quiera, el hombre tiene que descansar en algún momento, pero en estos días... No, ahora no es para descansar. El asunto está, como tú dices, donde la oblicuidad, estar en a cada rato, tú lo ves en muchísimos sitios. En muchísimos sitios. A mí me sorprendió verlo, no solamente mirando el puente, haciendo disposiciones para la reparación inmediata de ese puente. Claro, y le estaban tirando material, dejó una brigada instalada en ese sitio, y entonces con el compromiso de que ya hoy, al término de la noche y que el comienzo del día ya tenía que dar paso. Así es. Ya tenía que dar paso ese puente. Entonces, ese es el tipo de funcionarios en sentido general que el país necesita. Mira, yo me he saludado con él un par de veces, pero él probablemente sabrá quién soy yo, porque lee algunas cosas. Bueno, tu trayectoria. Y yo sé quién es él porque él es ministro de Obras Públicas, es un hombre que viene del sector privado, o sea que nos podemos conocer más en los medios que personalmente. Un par de veces lo he saludado, y cuando me ha saludado yo estoy seguro que él no sabe a quién está saludando. Pero sencillamente el trabajo habla por él, los hechos hablan por él. Si este gobierno tuviera siquiera 10 funcionarios así, como él, oye, qué tolete de funcionario. El otro que ha proyectado, y lo reconocí en la columna de ayer, que debió publicarse el martes, pero después no llegó a tiempo, y bueno, se publicó ayer miércoles en vez del martes. Ahí reconocía también que el ministro actual de Educación, que primero fue de Cancillería, el ministro de Relaciones Exteriores, son dos funcionarios, Navarro. Andrés Navarro, son dos funcionarios que han dado muestras de tener... de ser muy diligentes. Sí, bueno, llamada a esta hora es un problema. De tener una capacidad gerencial, de tener un carácter y al mismo tiempo de tener un compromiso social. Entonces, como servidores públicos, realmente combinando todos estos factores han sido exitosos. No tienen que ser especialistas, de hecho ninguno de ellos lo era en las tareas puestas en sus manos, pero teniendo la capacidad gerencial, llevándose, orientándose con los que saben,
resumiendo las capacidades técnicas que tenga la institución, eso habla muy bien. Y yo creo, y era para referirme a la responsabilidad, el compromiso que tiene el ex procurador de la República, Domínguez Brito, actual ministro del Medio Ambiente, con lo que es la preservación de los recursos naturales, el medio ambiente, bastante degradado, bastante agredido por la mano indiscriminada del hombre. Él sabe por dónde está el camino de los procesos, los procedimientos judiciales, y yo creo que quién mejor que él para hacer cumplir la ley, para aplicar la ley a los depredadores. Entonces yo creo que esas cosas son buenas, y eso el Estado hay que manejarlo con esos criterios. Y lo voy a aplicar finalmente para terminar con ese paquete, con unas declaraciones que vi hoy del ministro de Cultura, Pedro Vergés. Yo a Pedro Vergés lo conozco en los medios. Sé que él estaba haciendo, en algún momento él tenía un grupo, incluso los poetas y los intelectuales siempre andan matándose. Sí, divididos. Divididos. Y con celos. Y unos celos muchas veces infundados y acentuados. Recordemos, uno recuerda a Balaguer cuando estaba jovencito, que escribió la Tebaida lírica, que se la dedicó a unos que él aspiraba a ser colega de ellos, pero ellos no lo aceptaban como tal. No lo querían. Y él los consideró, lo menos que dijo fuera, los consideró como unos borregos, y él gozaba oírlos rebuznar. Y bueno, y cosas por el estilo. Entonces, los poetas, los intelectuales en sentido general siempre andan divididos. Y él tenía un grupo de intelectuales y habían otros grupos paralelos. Unos estaban con el ministro José Antonio Rodríguez, incluso otros estuvieron al lado de Gedeón y Pedro Gris, que cuando estaban en Indotel. Y bueno, las antiguas mantenían también un grupo alineado. Sí, pero después hubo una coincidencia de la antigua con alguna de la gente que estaba con Gedeón, y bueno, porque la antigua provenía del sector de intelectuales que apoyaban al expresidente Fernández. Que eso hace que algunos, como es mi caso, yo recuerdo cuando Danilo no tenía posibilidades, cuando contendió con Hipólito Mejía, se publicó un comunicado de artistas, intelectuales, yo era la primera firma. Pero después, como yo no estoy con esto yendo a las tertulias de ninguno de los grupos, entonces todos son muy celosos, yo he quedado fuera porque no estoy con ninguno de los grupos. Claro, no, y son tan celosos. Entonces eso es negativo a la postre. Claro, bueno, voy a aprovechar ya que tú dijiste eso de las listas y de las cosas, que para decir que en un momento determinado el poeta Cándido Gerón, que también siempre se queda un poco al margen, pero estaba interactuando, orientando en algunas cosas al presidente, al entonces candidato Danilo Medina. En 2 ocasiones fuimos él y yo a hablar con el entonces aspirante Danilo Medina. Y bueno, en una conversación con algunos intelectuales, mencionaron el nombre de, creo que fue el propio Danilo que le mencionó el nombre de Cándido Gerón, y bueno, pues lo objetaron. ¿Quién lo objetó? Eduardo Serman, que no es intelectual, él se ha enganchado a eso. Sí, uno no entiende. Él se habrá enganchado a otras cosas primero que esa, y después se enganchó a intelectual. Él quería ser ministro de Cultura, entonces vino y le hizo unas objeciones ahí, a pesar de las relaciones directas y de los aportes de Cándido Gerón. En algún momento, estoy hablando del aquella vez, la primera aspiración, la primera candidatura. Y bueno, eso dio lugar a que Gerón, por retroalimentación, le llegó la información y él cogió y se apartó de ahí y le dejó el campo libre. A veces porque siempre le da lo que quiere, él no estaba en eso. Bueno, lo que quiero decir es que yo no conozco personalmente a Vergés, pero habían algunas cosas por las cuales él, sin haberme hecho nunca nada, como que no me caía muy bien, yo no sé. Porque más bien quizás porque estaba ligado a otros intelectuales, no a él. Pero que resulta que hoy vi algo interesante
Y yo comienzo a entender, y a mí me gustó la reacción de él, es que él ha estado organizando el asunto y ha tomado medidas. Ha tomado medidas que en principio quizás las otras que se habían tomado, quizás uno creía que eran buenas. Ahí había una serie había un consejo de cultura. Consejo de cultura. Pero yo leyendo las declaraciones de Pedro Berger, yo me doy cuenta que sencillamente era un paralelismo que había allí. Habían unas cosas paralelas, habían unos coordinadores. Sí, el Consejo de Cultura, que parece ser, yo no sé cómo ha sido concebido, pero ha chocado con muchas cosas, parecería ser que era una especie de junta monetaria, pero que no ha podido ser. Sí, entonces, el Consejo de Cultura era un órgano paralelo, también paralelo, tenía una serie de figuras importantes. Yo creo que, bueno, el concepto, la idea de José Antonio Rodríguez, el titular anterior de Cultura, quizás fue bueno de juntar una serie de figuras, Freddy Ginebra, una cantidad de nombres muy sonoros, para que ayudaran y aportaran, estando sin estar. Eso es bueno, aparentemente. Pero entonces José Antonio nombró una serie de coordinadores que lo que hizo fue quitarle las funciones a los viceministros y la tenían los coordinadores. Pedro Berger cogió el librito y dice, bueno, ¿y qué es lo que dice aquí el Ministerio de Administración Pública? Entonces cogió el organigrama y lo que ha hecho es volver el asunto hacia el organigrama de la institución. A la funcionalidad institucional. A la funcionalidad institucional. Yo no sé si eso es bueno, pero si estamos hablando de institucionalidad, debe ser bueno. Aunque es lo correcto. Aunque no dé resultado, pero es lo correcto. Sí, entonces yo, desde ese punto de vista, me gustaron sus declaraciones. Hoy la posición que asumió es porque aquí se acostumbra que cuando un titular llega de Guañanga lo que hizo el otro. Eso es falta de institucionalidad. Ahora, si tú buscas y lo que te soporta es en los pilares de la institucionalidad, yo creo que eso es muy bueno. Por eso me gustó esas medidas adoptadas por el nuevo titular de Cultura. Ojalá que realmente funcionen, si se lleva por el librito, sí, por lo que dice el Ministerio de Administración Pública. Quiera Dios que sea así, sí, y que sea exitoso finalmente. Fíjate tú sabes que aquí, sobre todo en ese sector, lo que dijimos ahorita, hay mucha mezquindad. Yo recuerdo que siendo Tony Raful ministro de Cultura, se confrontaron unos problemas y él convocó mira, Tony es una personalidad, a varias gente que se pone trabajo intelectual, investigadores. Recuerdo que me mandó a convocar, lo hemos discutido, si no me invitan no voy, pero si me invitan, yo trato de honrar la invitación. Y me sorprendió que fuimos muy poco aquella convocatoria, era importante. Eso ha hecho que el trabajo de cultura no sea tan eficiente. Ojalá Pedro Berger... Él fue el primer ministro, sí, de Cultura, hizo en sentido general la labor principal, que fue la de abrir la trocha, porque no había nada allí, hubo que comenzar de cero. No me gustó una disposición que fue cuando a un amigo que ha trillado aquí una cultura de la incultura, de la mala palabrería y las cosas en la radio, en los medios de comunicación, verbales, en los medios, desbarres verbales, en los medios de comunicación. Él es el padre de eso, Entonces no había ninguna razón, porque él es una persona muy preparada y él pudo manejar las cosas sin necesidad de irse por ahí. Entonces resulta que, bueno, a él todo no le lucía, sino que lo ponían a que se luciera con él. Y entonces el presidente de la Comisión de Espectáculo Público le metió una sanción. Tantos días que no pedido de hablar, una mordaza, porque está violando 50.000 cosas. Bueno, pues entonces fue el ministro de Cultura personalmente a la emisora a levantarle ese impedimento. Y entonces el hombre, bueno, a partir de ahí fue que cogió fuerza. Y entonces una serie de cosas, copiando lo malo de comunicadores, han hecho lo mismo y esto se ha dañado. Aquí hay unos paredones de fusilamiento en la opinión pública. A cualquiera se le dice cualquier cosa, se le acusa de cualquier cosa, no en los tribunales, no ante los tribunales, no ante la justicia, no ante la opinión pública. Sí, y eso es una barbaridad. Y eso viene de ahí. Sí, y algunas personas que no han seguido estudios de comunicación, pero que se han enganchado al oficio, que han hecho del decir malas palabras, del tono altisonante,
de la ofensa, de la diatriba, su modo de comunicarse, ejercen, ¿no?, con un desparpajo que realmente es preocupante. Echando San Antonio, hay veces que tú escuchas algunos que no echan tanto, pero a veces echan hasta 3 San Antonio. Digo, ¿cómo es posible que eso ocurra y que siga ocurriendo? Ya nuestro invitado está aquí. Vamos a hacer una pausa, pero como ya vamos a dejar los temas que están en la agenda de hoy, aunque sea a modo de titular, fijar la atención en yo diría, si no es el principal, pero el más destacado titular del periódico Listín Diario del día de hoy. El proyecto abandonado. Familias llevan 34 años hacinadas en vivienda. Porque es un tema de Estado, no importa que eso debía habérsele buscado una solución de Estado. Exacto, no quiero que eso pase así, ya que el Listín lo trajo a colación. Cerca de 300 familias viven allí. Señores, ese proyecto que tiene 34 años, lo inició Pedro Bonilla, que yo sé cuántos años hace que el ingeniero murió, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Y entonces aquí, como de esa falta de institucionalidad, de no continuidad de la responsabilidad del Estado, ese proyecto, como cada gobierno quiere tener sus obras, sus acciones, sus realizaciones, como ya Jorge Blanco no está, hasta murió. Entonces los otros gobiernos que vinieron, ninguno le ha dado seguimiento a eso. Y hay gente es una cuestión de Estado. Hay gente que tiene una asignación, por ejemplo, para un apartamento en un 4º piso, pero eso es lo que está en el solar todavía. Sí, entonces, eso solo aquí se ve. Que eso, pasas aquí y en Santiago, porque eran 2 proyectos hermanos. Claro. De Santiago no lo terminó ¿Quién fue que vino después? Balaguer. Fue Balaguer. No lo terminó Balaguer en 10 años porque él tenía que hacer las obras que se le quedaron de hacer de los 12. Sí. Y después los otros gobiernos no lo hicieron porque tienen que hacer sus obras con su sello. Eso es una barbaridad. Ojalá que alguien entienda, y ese alguien debe ser el presidente de la República, es decir, vamos a acabar con eso y resolver eso. Hoy no están construyendo la ciudad Juan Bosch, la ciudad que ellos quieren, la nueva Barquita. La nueva Barquita para borrar la vieja. Y 50.000 proyectos. ¿Por qué no terminamos esto? Entonces, póngale un letrero, el letrero de Jorge Blanco, el letrero de que yo quién y el que lo terminó. Y lo terminaron 10 gobiernos, o pasaron 10 gobiernos y el último lo terminó. Porque algo hay que hacer con esto. Vámonos a la pausa, venimos con el doctor Cecilio Gómez, vamos a ver qué cosas interesantes ligadas a la justicia, ligadas al derecho, nos trae el doctor Cecilio Gómez, en una situación o en un país donde andan tantas cosas torcidas. A ver si enderezamos algunas. Vámonos a la pausa y volvemos. Despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo.
se pierden. Y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bien, ya vamos a darle la entrada oficial, como habíamos anticipado, al doctor Cecilio Gómez, jurista de nuestro país. Abogado notario, ¿no? Así es. Él como tal aspira a presidir el Colegio de Notarios. Está haciendo los contactos, los amarres del lugar para sencillamente ofrecer su candidatura ante la membresía del órgano. Sería interesante que él nos hablara del sector, de las cosas que hay que corregir, si él tiene su programita de gobierno para, si llega, como se espera que llegue a la presidencia del Colegio de Notarios, qué cosas hay que corregir porque no se están haciendo bien. Sería interesante que comenzar por ahí. Tengo entendido de que hay unos 15.000 pesos por una especie de papel notarial que se le está obligando a los miembros, a los notarios a comprarlo, y si usted las 3 remas de papel usted no las gasta porque no ha conseguido clientes suficientes para agotarlas, entonces usted no puede hacer ensalada con eso, no puede hacer nada, entonces tiene que comprarla otra vez porque se supone que debería servir. Entonces me gustaría su opinión sobre ese tema y que arranquemos por ahí, y para que entonces después nos siga diciendo cómo andan las posibilidades de llegar a presidir el Colegio de Notarios. Bueno, ante todo, buenas tardes y agradezco esta oportunidad que ustedes me brindan para poder conversar con su teleaudiencia y con los notarios que desde sus hogares o sus oficinas pues siguen este programa. Es interesante el planteamiento que ustedes hacen para iniciar este segmento de su programa, porque realmente es algo que primero es ilegal. Ilegal porque el Colegio de Notarios no tiene facultad reglamentaria como para establecer una norma de carácter obligatorio para todos los notarios. Que se convierte en un impuesto. Papel. Se convierte en un impuesto y en una norma de carácter obligatorio. Y ya sabemos que las normas obligatorias deben emanar del Congreso Nacional, del Poder Ejecutivo o de aquellos órganos que por ley o con la Constitución o de los ayuntamientos tienen facultad reglamentaria, efectivamente, para establecer un arbitrio, un impuesto, una tasa, una contribución de cualquier naturaleza. Pero aparte de esa ilegalidad que no debe provenir de un órgano legal, como es un colegio profesional. Pero esto es para que los trámites que vayan a hacer los hagan necesariamente en ese tipo de papel. En ese papel. Pero ¿y sobre qué base el Colegio de Notarios se fundamenta para obligar a los miembros a hacer eso, o a los notarios? Bueno, el argumento que se busca es una resma, las resmas, 3 resmas. Son 3 resmas de papel. Cada una tiene un costo para el notario de 5.000 pesos. De 5.000 pesos. Y si usted no tiene los clientes suficientes, ¿usted perdió esos 15.000 pesos? Perdió los 15.000 pesos y a principios de año tiene otra vez que volver a comprar. Que hacer el gasto, que no es una inversión. Sería una inversión si usted logra recuperarlo y tener beneficios de ello. Ya eso es más que un gasto, eso no es inversión ni es gasto, es una pérdida. Pero es más que un impuesto anual, porque si usted tiene muchos clientes y usa 6 remas, entonces estamos hablando de 30.000 pesos. Perfecto. Entonces, como quiera. Entonces, ese notario
que posiblemente no ha generado los ingresos suficientes en el año o en el mes o lo que sea para hacer esa inversión o ese gasto, ya está sufriendo una pérdida que nadie le va a reponer. Pero si el colegio no está facultado a eso, no se puede impugnar eso. Yo no sé si tendría la categoría de iniciar una acción de inconstitucionalidad o de ilegalidad, pero un recurso de amparo. Ya se elevaron esas acciones porque y el tribunal competente, el Superior Administrativo, determinó que es ilegal esa normativa. Pero lo siguen cobrando. Y lo siguen cobrando y siguen exigiendo a los notarios hacerse de esas 3 remas de papel. Pero y la acción está ahora. Entonces se a la espera. hacen pasibles los directivos, el presidente y los directivos del colegio, entonces, de unas penalizaciones. Por supuesto, y no le pusieron no le pusieron unas 30 para que le vayan cobrando cada día que dejen de ejecutar. Sí, y estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional revise esa decisión y haga definitiva la disposición del Tribunal Superior Administrativo respecto de la ilegalidad de esa exigencia del colegio. Pero licenciado, busquemos otras perspectivas. El colegio de notarios está tratando de conseguir ese dinero para sostenerse, parece ser. ¿No tiene el colegio otras fuentes de sostenimiento? Por supuesto. Que no sea sacrificando a sus miembros. Por supuesto que tiene muchas fuentes. El colegio de notarios genera al año más de 60 millones de pesos. Que no ¿Por es qué paja de concepto? coco. Por el concepto de los recibos, de legalización de todos los documentos notariales, de sellos, que el notario o el contribuyente, el ciudadano, y eso no es tiene impuesto que pagar. interno que tiene que ir. Claro, pero eso va al colegio de Sí, notarios. hay Una proporción. una parte Una proporción. Hay una proporción de eso que va al colegio de notarios y que debe ser especializada para la creación de un fondo de pensiones y de jubilaciones de los notarios. Que Ahora, por cierto, Se usted ha está seguido. ejecutando. Eso le iba a decir. Usted le ha es dado, la gran pregunta. usted le ha dado seguimiento, porque recordemos de cuánto era la UAS, el 5%, había una disposición en la ley para unos recursos que descontaba el Estado. Sí, que se especializaron. Que se especializaron en favor de la UAS, Mm. y sin embargo eso nunca, yo recuerdo en los 2 años nunca eso se ejecutó. No. Y después a la UAS le han resuelto muchas cosas, pero yo no sé si ha sido en base a ese fondo. Y eso yo creo que es letra muerta, o ha sido siempre letra muerta. ¿Usted le ha dado un seguimiento para saber si esos dineros se han estado especializando y desembolsando? Esa es otra letra muerta. Oh. Porque simplemente aquí no hay 100 notarios que estén pensionados o jubilados por el colegio de notarios. Y esa disposición legal... Pero hay algunos ya por el colegio, o los que hay pensionados por el gobierno central. Lo que hay pensionados, Por es, otra- entre comillas, es simplemente una especie de conmiseración de algunos notarios a quienes se les da 10 o 15 mil pesos mensuales, como una ayuda, como una limosna que reciben esos notarios. Pero no hay un plan. Ni hay un plan, ni hay una cuenta especializada para esos fines, y si la hay, No, y que aunque la el cuenta colegio, está en bancarrota. que aunque el colegio le 10, 15 o 10, o Pero 10, la- con eso no se vive. Pero además usted está poniendo una imagen que me resulta preocupante. El notario es el más alto funcionario con fe pública en una estructura jurídica. Así es. Y resulta que entonces el colegio de notarios anda caminando en la ilegalidad. Desgraciadamente es así. Pero es muy grave la Por situación. Yo dije que nuestra aquí había propuesta- muchas cosas torcidas. Por eso nuestra propuesta y nuestro interés en ser presidente del Colegio de Notarios en esta época, que ya lo fuimos del 91 al 94, Ya usted lo fue antes, sabe el camino ya. Sí, es tiene. el tratar de rescatar no solamente la imagen del notario, sino rescatar esa institución y dignificar la condición del notario con planes sociales, utilizando esos fondos que están previstos por la ley, que los recibe el Colegio de Notarios mensualmente, alrededor de 5 millones de pesos mínimos mensualmente, y que rebasan los 60 millones de pesos al año. Vamos a irnos, doctora, a la pausa, pero voy a dejar la inquietud planteada antes de irnos. Hace un tiempecito se aprobó una disposición de subirle los honorarios, los gastos o los servicios profesionales. No recuerdo qué sé yo cuánto por ciento, pero eso fue una monstruosidad que echaron para atrás ese asunto, porque realmente lo que iba a hacer era, bueno, quizás mejorar las condiciones de los notarios, pero los actos como tal, le iba a poner la situación difícil a mucha gente, porque el que tiene mucho cuarto puede todo, pero el que va a vender una casita o va a vender qué sé yo qué cosa para resolver 500 problemas, se la ponen difícil a esos niveles. Eso tuvieron que echarlo para atrás. Y hubo, o se está en alguna negociación, pero en definitiva,
¿En cuál de los dos lados usted se inscribe? Nosotros ¿Usted no nos cree que inscribimos no es desproporcionado ese aumento? por creerlo desproporcionado y más que todo inconstitucional. ¿Por eso fue inaplicable? Inconstitucional. ¿Por eso se cayó? Sí, no, lo penoso de esa Encarnación es que la norma sigue vigente, pero no tiene aplicación en la práctica. Sí. Entonces, no está beneficiando al notario, está perjudicando al usuario del servicio público notarial, Claro. porque ni siquiera el Estado mismo le da acogida aplicándola, esa norma. Entonces, es un elefante blanco lo que tenemos con esa norma legal, que es la ley número 140-15. Nosotros mismos elevamos una acción directa de inconstitucionalidad sobre esa ley, básicamente por ese aspecto que encarece un servicio público, Claro. pero que tampoco le da beneficio al notario, porque lo que ha hecho la ley es disminuir el caudal de trabajo, el volumen de trabajo de los notarios. O sea, fue contraproducente, un efecto contrario al buscado. Se buscaban Efectivamente. más recursos, pero entonces ahora la gente le salió huyendo al tema y entonces yo no sé hasta dónde Se eso... ha convertido en un boomerang contra el propio notario. Pero claro, eso yo lo vi así. Le dije que me diera la respuesta ahorita, pero hablamos ya del tema, de manera que entonces ahorita hablamos de otra cosa. Gracias, doctor. Con su permiso, vamos a la pausa y volvemos con nuestro invitado. Vamos a la última pausa. Despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo. Porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Tú. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bien, seguimos nuestra conversación esta tarde con el doctor Cecilio Gómez, jurista de nuestro país, con una gran experiencia en el área del derecho y también tiene una experiencia en el ejercicio público.
y en esta oportunidad aspira a dirigir el Colegio de Notarios, donde en alguna oportunidad también ya él estuvo, de manera que, como decía ahorita, ya conoce el camino. Yo diría también, hasta conoce el monstruo por dentro. Se conoce lo que se está haciendo. Y ahí yo quiero hacerle una pregunta. Yo he oído a personas postulando. Hasta ahora la categoría de notario se obtiene casi usando un término feudal por la gracia del presidente de la Suprema Corte. He oído a gente sostener porque se han contado historias del pasado, de un pasado superado, donde la notaría se obtenía a veces por unos tráficos hasta sórdidos. ¿Qué hay que regularizar e institucionalizar hasta académicamente eso? Que haya que llenar una serie de requisitos y que sea más institucional, que no dependa solamente de quien tenga la gracia y se le firme. ¿Usted está de acuerdo con eso? Porque es una instancia que al parecer hay que dignificarla más en una dirección. Estoy plenamente de acuerdo con usted en ese criterio, esa apreciación. Primero hay que empezar haciendo conciencia de que el ser notario no es adquirir una patente de corso. Exacto. Segundo, el ser notario no es adquirir una profesión adicional. Es el compromiso social de prestar un servicio público. Porque si partimos de la definición que nos trae el artículo 147 de la Constitución, en el sentido de que los servicios públicos son aquellos destinados a satisfacer necesidades de interés colectivo, y partimos del concepto de que solamente el Estado es titular de la fe pública, entonces cuando el Estado delega en un profesional del derecho esa función, es para prestar un servicio público, no para usted enriquecerse a como dé lugar, es para prestar un servicio que el Estado directamente no puede prestar y pone en sus manos la prestación para la satisfacción de esa necesidad de ese servicio público. Entonces, hay que exigir del notario, como ocurre en toda parte del mundo real, porque a veces creo que vivimos en un submundo, el notario tiene que estar dotado de una capacidad superior a la del abogado para la prestación de ese servicio de manera continua. Así debe porque ser. La economía de un país, el desarrollo económico de un país se fundamenta en la labor que el notario realiza, porque todos los negocios pasan por manos del notario. Y la garantía para la sociedad de esos negocios, de la legalidad, de la fiabilidad de esos negocios, reposa en la confianza que se tenga en el notario. Y esa confianza tiene su base en la capacidad que tenga el notario. Entonces hay que exigir del notario una capacidad tal, a través de exámenes, a través de concursos por oposición, que deben ser institucionalizados, no mediante una simple resolución de la Suprema Corte de Justicia como está ocurriendo en los últimos años, sino para que el que salga designado como notario sepa el compromiso que asume con la sociedad. Hay un mecanismo de vigilancia, doctor, para controlar o estar al tanto de los comportamientos, darle seguimiento a algunos manejos o algunas situaciones no correctas que se dan, para que no se dé lo mismo que ocurre con los alguaciles, guardando las diferencias, pero que tienen relación. El notario notariza, certifica el documento y el alguacil lleva sus actos, pero tiene fe pública. Y sin embargo, se dieron muchos casos que hubo que votar a muchísimo en algún momento, porque eran unos sinvergüenzas de siete suelas. Entonces, guardando las diferencias, pero hay algunos notarios que también han incurrido en algunas debilidades. Entonces, a veces, por el caso de uno, se daña al sector o se afecta la imagen del sector. ¿Qué seguimiento o quién está encargado de darle ese seguimiento para preservar la imagen del sector? Bueno, se supone que el colegio debe ser el principal guardián del correcto ejercicio de la función notarial, porque como bien ustedes señalan, una manzana podrida afecta a todos los demás. Pero a veces creemos que el colegio está simplemente para apañar las actuaciones incorrectas de los notarios, cuando no debe ser así. Los colegios están para proteger al gremio, pero proteger al gremio de ellos mismos y para evitar que los que no estén calificados o los que tengan una inconducta puedan accesar
a la profesión, a la función pública y hacer daño al resto del gremio. Hay una comisión de ética. Hay una comisión de ética, Funciona. hay varias comisiones. No están funcionando. Entonces, el guardián de eso es el propio ciudadano cuando presenta una queja por la mala práctica de un notario. Entonces, ¿A dónde se eleva esa queja? Se lleva ante el mismo colegio de notarios que evalúa la pertinencia, la viabilidad o no del accionar contra el notario, y si encuentra méritos en ello, entonces lo somete ante la Suprema Corte de Justicia. Pero es un mecanismo para mí imperfecto. Infuncional. Infuncional. ¿Se conocen casos de gente que han sido sancionados, expulsados incluso del gremio por eso? Bueno, por mala práctica. Expulsados primero de la función misma, sancionados por 2 o por 5 años o expulsados de por vida. Y una vez que son expulsados de por vida, entonces salen del gremio. Pero yo creo que hay que establecer mecanismos institucionales más fiables para la propia sociedad y para el notario mismo, que puedan garantizar que la profesión o la función notarial se ejerza dentro de los cánones que requiere una sociedad organizada para garantía de la seguridad jurídica que el notario está obligado a preservar y a ofrecer a una sociedad. Es verdad que las especializaciones son buenas, pero ¿dónde está la frontera, la línea que divide un lado y otro de la frontera, doctor? ¿Por qué todos los abogados no pueden ser notarios? Significa hay que tener una autorización especial. Sí. Yo supongo que unos estudios adicionales o especiales. Explíquenos eso. Miren, lo primero es que el abogado es un profesional liberal, de libre contratación. Y como de libre contratación también los honorarios son fijados libremente entre el cliente y el prestador del servicio. En cambio, lo notarial es una función pública que se desempeña por delegación. Por ejemplo, España tiene 60, 70 millones de habitantes. Para todo el reino de España hay apenas 3.000 notarios. Para el Gran Santo Domingo, menos que aquí. Para el Gran Santo Domingo hay más de 3.500 notarios. Y yo me pregunto, ¿cuál es la población económicamente activa del Gran Santo Domingo que pueda reclamar de tantos oficiales detentadores de la fe pública? Aquí tenemos 10 millones de habitantes. Pero hay una falta de criterio entonces. Hay una falta de criterio porque no se... Y esa falta de criterio es lo que hace creer que todo el abogado tiene que ser notario. No debe ser así, sino que... Imagínense usted que todos los abogados quieran ser oficiales del Estado Civil. Le pongo este otro servicio público para que veamos la diferencia. El Estado Civil tiene una demarcación determinada, territorial, para la prestación de sus servicios en función de las necesidades de la población. El notario tiene la fe pública que no necesariamente tiene el abogado. No, el abogado no tiene fe pública. No tiene fe pública. Solamente el notario tiene la fe pública. O credibilidad por el hecho de ser abogado, pero no para las fines de la ley no consta. El concepto de fe pública jurídicamente solamente lo tiene el notario, por delegación del ¿qué Estado. Tiene que hacer el abogado para hacerse notario? Tiene que ser avalado por la Suprema Corte de Justicia. Ahora mismo. ¿Pero qué tiene que hacer? Digo, para presentarse a un concurso de oposición que está organizando la Suprema Corte de Justicia, aprobar esos exámenes. Hay unos exámenes. Hay unos exámenes y otras condiciones que las evaluará eventualmente la Suprema Corte de Justicia, y si califica, entonces le designará en una demarcación determinada. Creo que en el caso de los Estados Unidos... Yo creía que era abierto, es que lo designan por una jurisdicción específica. Así mismo es, son por municipios. En el caso de los Estados Unidos, las barras de abogados de los estados, que son los equivalentes a los colegios, disponen reglamentos de incluso hacer un par de materias más eventualmente. Pero no para ser notario, porque en Estados Unidos, contrario al sistema nuestro, no hay que ser abogado para ser notario. Sí. Cualquier ciudadano con condiciones de honorabilidad que se presenta, toma unas pruebas que se realizan y paga una licencia, puede ser designado notary public. Pero en ese sistema no se requiere la formación profesional de ser abogado. Allá las cosas son diferentes. Entonces, eso de la jurisdiccionalidad o la especificación, por ejemplo, yo como coeño, si voy a certificar un documento relativo a mi provincia, debo buscar un notario allá. Un notario de Ocoa. De Ocoa, no traer un documento aquí a la capital para buscarme un amigo aquí. Ese es uno de los asuntos que está en discusión con la nueva ley notarial,
que no lo ha establecido de nuevo, porque lo establecía la ley anterior, la 301 del 64, en su artículo 10, que establecía la territorialidad. Pero ahora los abogados fundamentalmente se han opuesto, por eso que han descubierto ahora que esa territorialidad ya existía en la ley, cuando eso está desde 1803 en la ley francesa que ha inspirado la legislación notarial en países como el nuestro. Entonces ahora hay una pugna para que se permita la libertad de que usted pueda certificar un documento sin importar el origen. Quiere, invadir todos los territorios. Efectivamente. Pero eso es porque los abogados no acaban de entender que una cosa es ser abogado de los tribunales de la República y otra cosa es ser notario de una jurisdicción, de un municipio determinado. Territorial, porque el notario no tiene jurisdicción tienen los jueces. Usted tiene una competencia territorial. Y ahora se está abogando para eliminar ese carácter de territorialidad y que seamos como los notarios de Centroamérica, Costa Rica, por ejemplo, en donde no hay territorialidad. Usted puede instrumentar un acto en cualquier parte del país, incluso fuera del país, porque los notarios ejercen las funciones de los cónsules, que aquí la tenemos bien delimitada. El cónsul ejerce funciones de notario en el lugar en donde desempeña sus funciones. En los países centroamericanos, y pongo el caso específico de Costa Rica, un notario puede actuar como notario en cualquier parte del mundo para los negocios que tendrán efecto en Costa Rica. Bueno, doctor, y en sentido general, sería bueno preguntar una opinión sobre el desenvolvimiento de la justicia, vistas las cosas desde la credibilidad. ¿Usted cree que la credibilidad anda hipotecada en jueces, en abogados, en procuradores y fiscales? Andamos mal en ese sentido. Tenemos que corregir, mejorar esas cosas. Ayer dijo Servio Tulio Castaño, presidente de FINMA, que hay muchos abogados sometidos, jueces sometidos a presiones y miedos. A presiones de carácter político sobre todo. Sí. Porque es que la justicia nuestra está empeñada. Está empeñada porque se ha puesto su designación y su control en los políticos. Antes se decía que la manejaba el sector, el poder económico. Eso se ha desplazado. Ahora es el poder político el que de una manera u otra ejerce todo su influjo en los jueces de República Dominicana. Desgraciadamente no hay independencia. Y los jueces que quieren ejercer algún tipo de independencia, entonces están sometidos a la supervisión del órgano superior, que también está sometido a otra supervisión, y eso a la influencia política. Pero con la única situación de que son los partidos los que van a elecciones, entonces a través de ahí legitiman entonces por las cosas, porque si lo dejamos al sector empresarial, por ejemplo, imagínense que el CONE elija a los jueces, ahí sí nos fuñimos. No te dice Servio o Tulio los intereses económicos. que los partidos tienen demasiado peso, dice Servio Tulio. Bueno, y el sector empresarial y los otros sectores, los sectores económicos. Tú no ves cómo está una pugna de poderes. Tú no ves cómo está el Congreso, porque los recursos inclusive se están metiendo, los intereses se están metiendo en los partidos, de eso no se habla. No. Pero, y el Congreso ya no está lleno de riferos, de gaseros y de gente y de todas esas cosas. Y de guagüeros. Y de guagüeros ahora también. Y no hay más porque... Por suerte. Por problemas que tuvieron en el camino. Entonces, si imagínense todos esos intereses de manera abierta, porque otros se metían encubiertos, de camuflaje se metían imagínense. Entonces yo creo que de todas maneras lo que debe haber es la pluralidad, que no un solo partido no domine todo, pero claro, si lo sacó todo, se queda con todo. Pero ustedes saben un contrapeso que no se ha pensado en ello a esa situación, es el fortalecimiento del notariado. Porque el notario tiene la misión fundamental de administrar justicia de manera preventiva, resolviendo situaciones para evitar que se conviertan en conflictos y que lleguen a los tribunales. Y de esa manera se convierte en una ayuda, en un auxilio inestimable a la administración de justicia de un país, descargando a los tribunales de un trabajo que puede hacer perfectamente el notario en favor de sus clientes. Nos vamos, doctor. ¿Cuándo son las elecciones del colegio? Son el 29 de octubre. 29 de octubre. Dentro de un par de semanas. Y queremos que el notario dominicano se ponga al día para que pueda votar, garantizándoles que será la última vez que tendrá que ponerse al día para ejercer su derecho a elegir y a ser elegido. A lo mejor antes del 29 volvemos un ratito, aunque no sea todo el programa. Pero cuando vamos a ver voten, qué pasa. estamos a su disposición. Gracias, doctor Cecilio Gómez, que ha estado con nosotros en el día de hoy. Ahora nos vamos.